Aleluya. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto a celebrar la fiesta más conmemorable de todo el mes? Iniciamos con un sello glorioso que es la Santa Cena, porque queremos que sea Dios quien dirija nuestras vidas, que sea Él que selle nuestro inicio. Y estamos, le pedimos y le mandamos a que corrieran la voz, que vinieran todos vestidos de blanco, porque estamos iniciando el año en hebreo, el 5780. Justamente el miércoles, hoy estaríamos conforme al calendario gregoriano, estamos a 6 de octubre, pero conforme al calendario hebreo estamos a 7 del año Nisan 5780. Recuerden que este año 2019 era 5779, lo has tenido ahí todo el año para que lo aprenda. Entramos al 5780 y déjeme decirle, esto es una promesa divina para el 2020, porque el 2020 Dios te da visión 2020. No, esto solo lo entendieron una parte. En este año 2020 Dios te da visión 2020, porque es visión espiritual. Es visión espiritual para ver como las águilas. Tiempo de levantar vuelo como las águilas. Aleluya. Tiempo de entrar en una nueva dimensión. Es una nueva temporada. Es una nueva temporada, pero es necesario que hagamos algunos cambios en el chip mental que tenemos. Es necesario cambiar el chip. Es necesario entender los tiempos, porque recuerdan que el Señor nos habló de los Isacar. Usted tiene que ser un Isacar, un entendido en los tiempos. No. Usted tiene que ser un Isacar para ser un entendido en los tiempos. Hay gente que son Isacar, pero hay gente que no lo son. Hay gente que entienden el tiempo, pero hay gente que se quedan como bobos esperando que llegue el tiempo. El tiempo le pasa y no acaban de entender los tiempos de Dios. Porque usted puede ser un fare, usted puede ser uno que abre brecha. Pero si usted no es entendido en el tiempo, usted se va a quedar esperando y se le va a pasar el tiempo. Pero usted tiene que ser un Isacar, un entendido en el tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Qué es lo que está sonando en el mundo espiritual? Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Yo quiero saber si usted vino a recibir una palabra, si usted vino a meterse con Dios, o usted vino para estar físicamente y decirle a Dios: yo estoy en la iglesia, pero su mente está en otro sitio. Así que en este momento dile al que está a tu lado: sacúdete y ponte en esto, que Dios te va a hablar hoy. No. Dale un aplauso a Cristo. Dale un aplauso a Cristo. Dile a Satanás y sus demonios: tú no me vas a entretener. Díselo: tú no me vas a entretener, porque yo vine por lo mío. Yo vine a buscar la palabra. Yo vine a adorar a Dios. Aleluya. Padre bueno, cierra tus ojos, que estás en los cielos. Santificado es tu nombre por siempre. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto. Y si mi corazón no está dispuesto, disponlo, Padre, ahora. Haz que mi tierra sea fértil, para que por pequeña que sea la semilla, por pequeño que sea el trozo que caiga en mi corazón, pueda germinar y dar un fruto y muchos frutos.
Padre, en el nombre de Jesús, tomamos la autoridad en los aires. Tomamos la autoridad con la que nos has conferido y nos has entregado. Y tomamos esa autoridad en el mundo espiritual. Atamos toda distracción. Atamos todo temor. Atamos toda preocupación. Atamos en el nombre de Jesús todo lo que distrae a los hijos de Dios. Todo lo que distrae para que no recibamos la palabra. Para que no recibamos la revelación. Para que nuestro entendimiento se mantenga cerrado. Atamos y reprendemos todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, para que no les resplandezca la luz de Cristo. En el nombre de Jesús declaramos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en casa de Dios, adoración eterna, y en cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Jesús declaramos que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, son abiertos para recibir, para ver, para entender y para entender los tiempos y estar listo para esa visión 2020 en el nombre de Jesús. Aleluya. No a nosotros, Señor, sino a ti. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti, Señor. Aleluya. Que venga la sabiduría, que venga la revelación, que venga el entendimiento y el conocimiento. Padre, porque todos ellos son más poderosos que el oro y la plata. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el mes de octubre es un mes de promesa? Es un mes de un nuevo comienzo. Es un mes para iniciar la trayectoria del final del año. Del final del año. En estos 3 meses estarán pasando cosas en su vida. Usted ayunó, usted se preparó para este trimestre. Nos queda octubre, noviembre y diciembre. 3 meses que pueden marcar el final de este año y el inicio del año 2020. Amén. Pero precisamente porque estamos en unos tiempos donde hay tantas voces que se están acumulando y gravitando. Mire, déjeme decirle algo. Nosotros el miércoles, nuestro primer servicio del mes, el miércoles pasado, hicimos una proclama profética. Tomamos el territorio, literalmente ensanchamos el territorio, y aquí hay gente que parece que no se está dormida y que no está sintiendo nada, pero déjame decirte, tomamos el territorio. Aunque tú no digas amén, tomamos el territorio. Le dijimos a Satanás y sus demonios, este territorio es de Cristo. Levantamos 4 altares, como 4 pilares, con 3 chofares, marcando la línea del frente. Y continuado a ello estaba adoración, Judas, tal como lo diseñó el Señor. Las palabras que se declararon, las palabras que se establecieron en ese territorio. Y cuando hablo de territorio no estoy hablando de las manzanas que caminamos hasta la carretera Mella y dimos la vuelta. Ese territorio es más allá de ahí. Pero eso era ese territorio que fue ensanchado. Algunos pensaron, y humanamente pudimos haber pensado que era solo esta cuadra, esta manzana, pero el Señor quiso que nos extendiéramos hasta la Mella, porque el Señor está extendiendo nuestro territorio. Esas 4 columnas que se marcaron, esas palabras que se decretaron, gravitan en el mundo espiritual. Y yo sé que personas que entran a esa territorios marcados van a empezar a experimentar cosas que ellos mismos no van a entender. Y es que primero fuimos y depositamos los altares. Altares para Cristo, sellado con vino, con aceite y con sal, para preservar todas las palabras que se establecieron y preservar el reino de Dios en este territorio, en el nombre de Jesús. Dios le ha placido y Dios está hablando, pero paralelamente a lo que Dios está hablando, hay gente que está escuchando otras voces. La palabra que el Señor me entregó hoy fue:
¿a quién estás escuchando? Se lo voy a decir de este lado. La palabra que el Señor trajo en esta mañana es: ¿a quién estás escuchando? Dile al que está a tu lado: ¿a quién estás escuchando? Y lo primero que muchos dirán: no, yo estoy escuchando a Dios. Sin embargo, en sus medios sociales y entre el mundo cristiano, tú los escuchas que dicen: pero yo no escucho a Dios. Yo no escucho la voz de Dios. Y entonces, ¿lo escucha o no lo escucha? Mucha gente que dice: ay, pero a esta hermana sí Dios le habla, porque a mí no me dice nada. No, porque hay gente que Dios le habla todos los días. Yo no entiendo eso. Hay gente que dice: pero estos hermanitos que más le habla a Dios, parece que es a ellos nada más que le habla. ¿Y tú? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Sabía usted que la gente escucha mucho más a Satanás y sus demonios que al mismo Dios? Porque los demonios hablan, tú le prestes atención o no le prestes atención. Tú le pongas el corazón o no le pongas el corazón. Tú le pongas caso o no le pongas caso, ellos te van a hablar constantemente. Y la gente se le olvida lo que Dios ha dicho cuando empieza a escuchar lo que los demonios le dicen. Y te lo voy a demostrar por la palabra, ¿verdad? ¿A quién estás escuchando? Y vámonos a Génesis, capítulo 3. Vamos a Génesis, capítulo 3. Creo que falta. Génesis, capítulo 3. Vamos a ir rapidito. Génesis, capítulo 3, verso 1 al 2. Vamos a leer el verso 1. La serpiente, ya lo tenemos. Creo que estoy en la nueva versión. Tú si ves la cambia, pero no recuerdo. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo. ¿Quién era la más astuta? La serpiente. ¿Cómo era la serpiente? ¿Y quién representa a la serpiente? Así que cuídate de la serpiente. Cuídate de la serpiente, que es más astuta que todos los animales del campo. Que Dios, el Señor, había hecho, así que le preguntó a la mujer. ¿Quién le preguntó a la mujer? Yo quiero que usted me atienda y que usted esté aquí. Ya oramos para que toda distracción se vaya. Si usted está aquí, aproveche el tiempo, porque Dios quiere hablarle. Porque tienes que identificar a quién estás escuchando. Amén. Entonces decíamos que la palabra decía que el Señor había hecho a estos animales, ¿verdad? Y que así que le preguntó a la mujer. ¿Quién le preguntó a la mujer? Muy bien, la serpiente le preguntó a la mujer: ¿verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Qué pregunta más supicaz y qué pregunta más manipulada? Yo quiero que usted entienda la palabra, porque Él dice la palabra: clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que no conocemos. La palabra, hay muchas cosas que no están tan a la vista, pero la palabra Dios la revela. Por eso cuando se revela por el Espíritu, dice que vivifica. Amén. Fíjate que Satanás no le preguntó: ¿hay un árbol del que ustedes no puedan comer? Satanás, la pregunta es, la serpiente, vamos a llamarle la serpiente, porque aquí dice la serpiente, vamos a ser consistentes. Dice: ¿verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Número uno, hace una afirmación. Te dice: ¿verdad que Dios te dijo que no lo hiciera? No es lo mismo que le preguntara: ¿hay algún árbol en el jardín que tú no puedas comer? No, le dice: ¿verdad que Dios le dijo? O sea,
Primero, el enemigo va a tratar de manipular tu mente. Va a tratar de seducir y de tomar ventaja, porque dice la palabra que era más astuta que todos los animales del campo. Tenía astucia. Tenía astucia. Y hay gente que no acaba de entender que el enemigo es astuto, que tiene astucia y te maneja la forma como habla a tu entendimiento. ¿Verdad que Dios le dijo que no comiera de ninguno? ¿Y qué significa ninguno? Ningún. O sea, no pueden comer de ningún árbol del campo. Pero vamos a ver si eso fue verdad. Porque la misma palabra me dice que fue lo que dijo Dios. Entonces, cuando alguien va donde ti y te dice, ¿verdad que la pastora dijo? Usted debe decirle, vamos a buscar la grabación a ver qué fue lo que ella dijo. Porque muchas veces te dice, ¿verdad que la pastora dijo tal cosa? Y tú dices, ajá, wow, no me diga. Mira, yo no me di cuenta, ¿sí? Porque tú estás haciendo una afirmación. Tú estás haciendo una pregunta, pero afirmando. Eso es una artimaña de las tinieblas. Cuidado, cuidado. Dice la palabra, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Así que es importante tener cuidado de lo que hablamos. Pero ¿qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 2? Vamos a ver lo que dijo Dios, capítulo 2, verso 15. Vamos a ver lo que dijo Dios. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Así todo bonito, así guau, puf. Lo puso en el jardín del Edén. Ahí no había hambre, no había calor, no había circunstancia, no había situación, no había tristeza. Todo era bueno. ¿Todo era bueno o no? Todo era bueno. Tan bueno que ni ropa se necesitaba. Entonces, ¿lo puso para qué? Dos cosas dice la palabra. Lo puso para cultivarlo y para cuidarlo. O sea, Dios puso al hombre y le entregó el jardín del Edén, donde lo contenía todo, para cultivarlo y para cuidarlo. Dile al que está a tu lado, cuida tu huerto. Y le dijo, en el verso 16 es la respuesta, y le dijo, este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿Y cómo preguntó Satanás? No puedes comer de ningún árbol. ¿Ve cómo te cambia? ¿Ve cómo te cambia el concepto? ¿Ve cómo que la pregunta que alguien te hace malintencionada cambia completamente la verdad de Dios? Porque Dios dijo que podían comer, que podía, porque ¿a quién le estaba hablando? Importante, ¿a quién le estaba hablando? ¿A quién? Usted está consciente que era Adán que le estaba hablando, ¿eh? Dios le estaba hablando a Adán solamente en ese momento. Es importante, agárrame esa información ahí. Puedes comer y le dice puedes, no le dice pueden. ¿Usted me está siguiendo? Dios le dijo puedes comer porque se lo estaba diciendo a él. Todos los árboles del jardín. Y vamos al 17 y ahí es que viene el pero. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. En el día que de él comas al hombre, ciertamente morirás. Solo se lo dijo al hombre. El día que comas de él. ¿Sabe por qué se lo dijo al hombre? ¿Sabe por qué se lo dijo al hombre? Era el único que había hecho.
En el capítulo 2, en esa parte, solo había hecho al hombre. La mujer aún no había sido creada. Así que él le dijo al hombre el secreto mejor guardado: no comas del árbol del bien y del mal, no deberás comer. Le dio una declaración. ¿Cuántos saben que Dios no prohíbe? Dios te advierte para que tú no caigas en los pecados de tus propias acciones. Dios no le prohíbe. Si usted busca a lo largo de la Biblia, Dios no está haciendo prohibiciones. Dios te está protegiendo de la consecuencia de las acciones del hombre. Cuando Dios le dice, no comas del árbol, dice, de ese no debes comer, pero de ese no debes comer, porque ciertamente vas a morir. Cuando el hijo de Adán, Caín, iba a matar a su hermano Abel, el Señor no le dijo, no mates a Abel, porque si no vas a morir. ¿Qué le dijo Dios? El pecado se va a enseñorear de ti. Tranquilo, está cegándote. Usted lo busca, yo estoy parafraseando. Le está protegiendo, lo estaba protegiendo de la maldición que iba a venirle. Cuando el Señor te dice en Deuteronomio 28, estas bendiciones te seguirán si sigue los mandamientos. Bendito será en el campo y bendito será en la ciudad. Bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu tierra y de tu bestia. Bendito será la canasta de amasar. Te dice, bendito será tu entrada y bendito será tu salida. Le dice las cosas, pero él no le prohíbe. Ahora él le dice, ahora, para protegerlo, si tú no obedeces esos mandamientos, entonces maldita será el fruto de tu vientre, será de tu bestia, y etcétera, etcétera. Usted lo puede leer en Deuteronomio 28. Se da cuenta, Dios no está prohibiendo, Dios está protegiendo. Pero el mundo te dice, pero ese Dios que tú tienes sí prohíbe, ese Dios que tú tienes sí te pones reglas, ese Dios que tú tienes. Porque esas son las mentiras del mundo. Y usted muchas veces, en vez de contestarle con la palabra, que es tu guía, la palabra de Dios es tu mapa. La palabra de Dios es el camino a tu destino. Es tu APJ, ¿verdad? Es el que te guía. Es el que te lleva a la ruta. Ese es la palabra de Dios. Entonces usted debe decirle, cuando alguien le diga eso, usted le dice, no, el Señor no me prohíbe, el Señor me protege. Y me enseña lo que me va a suceder, porque me está protegiendo. A un niño usted le dice, no, mi hijo, no vaya por ese camino, si corres esa escalera te vas a caer y te va a dar un golpe. ¿Por qué se lo está diciendo su padre? Porque lo está protegiendo de que se caiga y se rompa una pierna. Ahora, si el papá te dice, no me salga a la calle, ¿por qué? Porque sí, porque lo dije yo y punto. Eso es diferente. Pero normalmente a un padre le explica al hijo por qué, si te encaramas en esa ventana, no vas a tener la fuerza, los bracitos se te van a cansar y puedes caer al suelo y te va a dar un mal golpe, en el mejor de los casos. Bien, entonces el Señor le advierte al hombre. Pero ¿qué pasa? Cuando la serpiente le dice a la mujer que no coma de ninguno de los frutos, ¿verdad? Que se le prohibió, ¿verdad? Que Dios le prohibió comer de todos los frutos, o sea, de todos los árboles. Entonces ella le contesta, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió. Estoy en el verso 2 del capítulo 3. ¿Podemos comer de todos los árboles? Le contesta a ella. O sea, quiere decir que, imagínense lo siguiente. La serpiente sabía que a la mujer todavía no la habían creado, por ende ella no conocía
que el árbol era el árbol del bien y del mal. Él entendía, y yo estoy como que imaginándome, que él dijo, esta no conoce mucho, porque cuando Dios le habló cuando ella no estaba aún. Así que yo le voy a decir lo que ella no sabe, que Dios le prohibió comer de todos los árboles. Pero cuando ella le contesta, no, el Señor sí nos permitió comer de todos los árboles. Probablemente la serpiente dijo, bueno, yo no contaba con esta, déjame buscarle otra. Acuérdense que dice la palabra que es el más astuto de todos los animales, ¿verdad que sí? Entonces, la serpiente tuvo su respuesta rapidita ahí, ¿verdad? Entonces ella le dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, estoy en el 3 del capítulo 3, pero cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Aquí sí se está incluyendo, ¿verdad? No dice morirás, dice morirán. ¿Por qué? Porque ya probablemente Adán se había sentado con Eva cuando le entregaron este monumento, ¿verdad? Y lo podemos ver en el capítulo 2, dice rápidamente, vamos a leer esa parte. Dice el verso 18, capítulo 2, verso 18, dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se le conoce. Amén. Estoy en el 20. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, dice la palabra que no se encontró entre ellos ayuda adecuada para el hombre. Verso 21. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. ¿Tendría una costilla de más Adán? Porque yo creo que todos los seres humanos, doctora, tienen las mismas costillas, ¿verdad? Hombres y mujeres, todos tienen las mismas. No le sobra a nadie nada. O sea que si Dios le sacó una costilla al hombre, entonces me imagino que se la reemplazó por otra. Porque dice que cerró, no dice que se la reemplazó. Pero me llamó mucho la atención, ¿por qué Dios no hizo a la mujer del barrio igualito que el hombre? Parece que los hombres son más frágiles, ¿verdad? Se vuelve más fácil, así que estamos hablando emocionalmente, no físicamente, ¿verdad? Porque físicamente, normalmente el hombre es más fuerte, físicamente, normalmente, porque hay de todo. Pero emocionalmente Dios hizo al hombre de barro, pero a la mujer la hizo de una costilla, de algo fuerte, de algo rígido, de algo duro, de algo firme. Mujer, Dios te hizo firme, te hizo fuerte, para que no te desgonce ante las voces del enemigo. Te hizo de un material duro y de un material celestial, porque ya el hombre habían soplado vida, por cuanto el hombre era santo. No había pecado en él, por cuanto a la mujer también la hicieron de algo bueno y santo, porque la hicieron de la costilla, eso dice la palabra, y la costilla es un hueso duro, ¿verdad que sí, doctora? Tiene una fortaleza, resiste, por eso está cubriendo muchos órganos. Entonces, dice que la hicieron de ahí, ¿verdad? Entonces, estoy en el verso 22, de la costilla que le habían quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne, porque del hombre fue sacada. Dice el 24, por eso el hombre deja a su madre y a su padre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y yo me pregunto, ¿y por qué Dios habló a esa altura de padre y mujer si ni siquiera suegra tenía Adán? Eso era lo mejor, que ni suegra tenía. O sea, cuando le presentaron su monumento de mujer, dijo, wow, esta la llamaré varona. Y lo mejor es que no tiene ni suegra. Pero
No, las suegras son buenas. Entonces, pero dice la palabra que dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Pero esta no tenía ni padre ni madre. Pero gloria a Dios, Dios está siempre anteponiendo las cosas como van a ser y como deben de ser. ¿Cuánto lo creen? Dios es soberano. Entonces el enemigo le contesta a Eva. Vamos al Génesis capítulo 2 nuevamente. Capítulo 3 nuevamente. Vamos al verso 4. Verso 4. Pero la serpiente le dijo a la mujer, eso no es cierto. No van a morir. Ahí sembró la primera cizaña y ¡puf! Le clavó la primera espina. No, eso no es cierto. No van a morir. ¿Quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Dios me dijo que me daría un varón. Eso no es cierto, te va a quedar jamona. ¿A quién estás escuchando? ¿A Dios o al enemigo? Dios me dijo que me daría una promesa, me dio de que voy a conseguir trabajo. Y viene esa voz y te dice, ¿qué trabajo tú vas a conseguir? Si lo trabajo está durísimo, no están dándole ni siquiera lo que tiene experiencia, menos tú. Y tú empiezas a sentir decaimiento, empiezas a sentir tristeza, deja de creerle la promesa a Dios porque está escuchando la voz del enemigo. Y esas son las voces que muchas veces no te dejan avanzar y no nos dejan ver las promesas de Dios. Porque Él le dijo, no, de cierto no van a morir. Dios sabe muy bien en el verso 5 que cuando coma de este árbol les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Y quién le dijo? En ninguna parte de la palabra, si usted pasa del capítulo 2, usted ve que inmediatamente cuando termina el capítulo 2 que dice que dejará el hombre a su mujer, pasa al capítulo 3 que habla de la desobediencia del hombre. En ninguna parte la palabra dice que Adán se sentó con Eva a decirle, mira, de ese árbol no vamos a comer. ¿Tú sabes por qué? Porque se nos van a abrir los ojos y vamos a saber sobre el bien y el mal. Dios se lo dijo a Adán. Por eso, si usted puede ver, se dar cuenta, cuando dice, pásame el siguiente, le abrirán los ojos, dice que la mujer vio. ¿Qué estás viendo? Porque estás escuchando, porque estás viendo. Cuando escucha, empiezas a ver. ¿Usted me está entendiendo? Hay cosas que no tenemos que escuchar. Las cosas que van en contra del conocimiento de Dios es aquellas que van en contra de lo que Dios ya te prometió. ¿Cuántos saben lo que Dios le ha prometido? ¿Cuántos saben que recibieron una promesa de Dios en diferentes momentos de su vida, en diferentes tiempos, ya sea porque te lo dio una profeta, ya sea porque te lo dio Dios en un servicio, en un mensaje? Pero el enemigo te va a hacer ver porque te habla, porque habla tu entendimiento, porque habla tus oídos. Y te dice, no vas a morir, al contrario. Entonces cuando tú empiezas a ver a la vecina que se ve muy bien y muy bien formado y tú dices, wow, la creación divina. Y entonces tú te acuerdas que la palabra te dice que no mire a la mujer de tu hermano porque con mirarla ya... Entonces ahí viene la voz que te dice, ¿quién dijo que Dios se enoja porque tú admires la belleza que Él creó? Y ahí cae en el gancho. Porque tú dices, ay, pero es la creación, una fémina, es una creación de Dios. Entonces, si es una creación, yo puedo admirar la creación de Dios. Entonces empiezas a mirarla y sigue mirando. Y entonces empieza, dice la palabra que David estaba en el balcón buscando a Dios, probablemente. Se paró en el balcón de su palacio. A darle gracias a Dios, se sentía bien y se puso en el balcón.
tomando aire. Pero allá había una ventana y estaba esa fémina cambiándose, mostrando la belleza que Dios creó. Porque ¿cuántos saben que Dios creó todo? Las bellezas femeninas y las masculinas. Todas las creó Dios. Y David se puso a ver. Miró. Y después vio. Ahí es donde está el peligro. Porque cuando miras y después ves, empiezas a desear. Y una vez concebido el deseo, viene el pecado. Porque Dios te dice, no la mires porque vas a pecar. Porque desde que la estás mirando, y no, Dios no te dice porque tú caminaste y yo lo vi, seguí de largo. No, no te está hablando de eso. Él te está hablando claro, lo miras y lo ves. Cuando tú miras y ves no es lo mismo, porque empiezo a definir sus facciones. Empiezo a mirar sus medidas. ¿Cuánto que tienen? ¿Ah? Y entonces que viene el pecado, porque vio, porque observó, porque se deleitó. ¿Qué dice la palabra? Ella, perfecto, ahí ves codicia, ya es pecado. ¿Qué dice? En ese momento la mujer vio, atrás, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. ¿No ve entonces después que miro que viene? El deseo. Hello, estoy hablando acá y eso no es solo para los varones, esto es para las hembras, porque ahora los pantalones de los hombres son bastante apretados. Y los gimnasios están llenos de hombres levantando pesa y formando lo que Dios creó. Entonces vemos el fruto que es bueno y empieza el deseo de comer. Cuando empiezas a ver el deseo, entonces estás escuchando la voz equivocada. Porque ¿no cree usted que Dios se paseaba todos los días con ellos en el jardín? Dios tenía que ir a pasearse, seguro que Él pasaba y hablaba con ellos. Señores, Dios habla porque Dios hizo la boca, por ende Dios habla. El que usted no lo escuche es una cosa, pero Dios habla. Claro que Dios habla. Y Él hablaba con Adán y Él hablaba con Eva. Entonces, ¿qué hacía Eva? Escuchando a una serpiente. Dice la palabra que todos los animales le fueron llevados a Adán para ponerle nombre. En ningún lugar dice que Adán hablaba con los animales. Entonces, ¿qué hacía Eva hablando con una serpiente? Pero recuerden que cuando Adán le puso nombre, y probablemente se lo dijo, yo no hablo con los animales, o mira los animales así, le contaba toda la historia que había pasado antes de la creación de la mujer. Y Dios hablaba con ellos. ¿Por qué tenían que escuchar la voz del enemigo? Si ya Dios te había dicho, tú puedes comer todo, aquí lo tiene todo, solo dice no coma porque te está protegiendo. No te está obligando, te está protegiendo. Dile que está a tu lado, Dios no te obliga, te protege. Y dice que lo vio que era bueno, que era deseable para adquirir sabiduría. ¿Qué te dice la palabra? Pide sabiduría, porque la sabiduría viene del cielo. Hermano, no pierda tiempo pidiéndole a Dios carro, pidiéndole a Dios casa, pidiéndole a Dios cosas materiales. Pídale sabiduría, que todas las demás van a venir por añadidura. Fíjate cómo ella dice, vio que era deseable para adquirir sabiduría. Y en la palabra dice que todo el Edén, había un río donde pasaba, había oro, había muchísimas cosas de valor, pero ellos desearon la sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y dice que pasó algo.
Dice que la mujer comió. No pasó nada. Pero dice que le dio a su marido. Luego le dio a su esposo o a su marido, en otra versión. Y también él comió. ¿Qué dice más adelante? En ese momento, en el momento que el hombre comió, al que se le había revelado que era el árbol del bien y el mal, dice que en ese momento fueron abiertos, en otra versión aquí dice, abrieron los ojos y tomaron conciencia de que estaban desnudos. Y me llama mucho la atención porque cuando Dios vuelve al Edén y lo está buscando y dice Dios, bueno, pero espérate, parece que voy a tener que poner GPS porque no encuentro ni a Adán ni a Eva en este jardín. Y andaba Dios buscándolo, no sé, tal vez ellos pensaron si se escondían Dios no iba a saber dónde estaban, porque a lo mejor Dios iba a pasar un buen rato buscando detrás de cada hojita y de cada palma. Pero Dios es Dios. ¿Cuántos saben que Dios sabía dónde estaban? Y Dios lo llama. Dios lo llama, dale más adelante. Y le dice, ¿dónde están? Entonces ahí es cuando le dice, nos tuvimos miedo y nos escondimos. Va más adelante. ¿Dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Y me gusta la siguiente pregunta. Sigue, y me escondí. Y Dios le dice, ¿y quién le dijo que estaban desnudos? O que estás desnudo, le dijo al hombre. ¿Quién le dijo? ¿Quién te dijo que Dios no va a cumplir lo que te prometió? ¿Quién te dijo que no vas a alcanzar el sueño de Dios? ¿Quién te dijo que tu llamado no vino de Dios? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te está hablando? ¿Quién te está diciendo que tú no eres el hombre o la mujer que Dios dijo que eres? ¿Quién te dijo que estás en pecado y que por eso Dios te va a desechar? ¿Quién te dijo que eres un pecador y no mereces el amor de Dios? ¿Quién? ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo Dios? ¿Te lo dijo Dios? Hay tres voces. La que Dios te dice, la que el diablo te dice y la que está internamente en ti. ¿Quién te dijo que Dios no hará lo que dijo que va a hacer en casa de Dios, adoración eterna? ¿Quién? ¿Quién te lo dijo? Algunos a lo mejor dijeron el miércoles, están declarando estas palabras. Y no fue coincidencia que estábamos frente al banco cuando se declaró la palabra de bendición económica. Y justamente frente al banco establecimos un altar. Ahora yo te pregunto, ¿quién te dijo que tú no lo vas a ver? ¿Quién te dijo que no vas a recibir esa promesa y ese establecimiento profético? ¿Quién te lo dijo? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién? ¿Quién es que está hablando a tu corazón? ¿Quién es que te está metiendo las mentiras? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién está manipulando tu mente? ¿Quién está metiendo mentiras? Palabras como preguntas como esta. ¿En verdad que aún estás soltera o soltero? ¿Es verdad que Dios te dijo que cancelaría tus deudas? Pero yo te veo con muchísimas deudas. Otra pregunta. ¿Cómo tú te vas a poner a diezmar si ni siquiera te alcanza para comer? ¿Quién te dijo que tú tienes que diezmar si tú no tienes ni uno? ¿Quién te dijo? Alguien me dijo un día, yo estaba muy equivocada,
Porque yo creía que para yo diezmar tenía que tener dinero para diezmar. Y como yo recibía poco, yo entendía que un 10% de 100 pesos son 10 pesos. ¿Cómo yo iba a llevar 10 pesos? ¿Quién te dijo que eso es poco? Para Dios no hay poco ni mucho. Dios dice: abriré las ventanas de los cielos y veré que en mi casa sobreabunde. Diezma y ofrenda, porque si no lo hace, le está robando a Dios. Eso dice la palabra. Pero Satanás te dice: no te alcanza. ¿Cómo vas a diezmar? Y esa persona me dijo: pero Dios me dijo, tú no estás diezmando, cuando yo le pedí provisión. Y entonces entendí, me dijo esa persona, que si 100 pesos recibo, yo tengo que diezmar el 10%, porque es lo que dijo Dios. Lo contrario te lo dices el enemigo. Y lo llamamos por su nombre, Satanás y sus demonios. ¿Cómo tú vas a diezmar 10 pesos? Eso es una vergüenza. Pero la palabra, lo que dice Dios es que traiga tus diezmos y tus ofrendas. No te dice de cuánto, te dice de lo que reciba. Yo no sé si le estoy hablando a gente aquí o se me durmieron, o si hay alguien que no está entendiendo. ¿Alguien no entiende lo que estoy hablando? Dios dijo, y ese es lo que tenemos que escuchar. Lo que Dios me dijo, no lo que el enemigo quiere manipular en tu mente. ¿Quién dijo que mirar algo hermoso creado por Dios es malo? ¿Quién te dijo? La palabra es la que me dijo. Y esa es la que yo tengo que establecer y poner por encima de lo que el enemigo diga. Porque Dios sí te dijo. Dios sí te habla. Muchas personas le preguntan a Dios, porque hay un problema con las quejas. La gente se queja. La gente va donde Dios a decirle: Dios, pero ¿por qué esto? Dios, ¿por qué tú no me das? Dios, ¿por qué no tengo marido? Dios, ¿por qué no tengo casa? Dios, ¿por qué no tengo carro? Dios, ¿por qué no me aumentan el sueldo? Y yo vengo a decirte que Dios no contesta pregunta. Dios hace promesas. Dios hace promesa. Dios no viene a contestar tus preguntas. Por eso tú no escuchas la respuesta. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me dio? ¿Por qué me tornó? No, Dios te dice: yo haré contigo y te llevaré a las naciones. Dios te dice: en el mundo tendré aflicción, pero yo voy a estar contigo. Dios te dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni ninguna lengua que se levante en juicio. En el nombre de Jesús, Dios te da promesa. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Aún en las dificultades, Dios te dice: cuando pase por el fuego no te quemarás, cuando pase por el agua no te vas a negar, porque yo estaré contigo. Eso es lo que responde Dios. Promesas, promesas, no preguntas. No le hagan más preguntas. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, porque ellos no siguen la voz de un extraño. Dice la palabra: mis ovejas, mis hijos, escuchan mi voz. ¿Por qué no estás escuchando la voz de Dios? ¿Por qué no escuchas la voz de Dios? Si Dios habla a tu mente, Dios habla a tu corazón. Y cuando Él quiere, habla audiblemente. O te habla por un profeta, o te habla por un hermano. Y dice la palabra que hasta las piedras van a hablar. Dios te habla. Muchos esperan oír la voz de Dios como están oyéndome a mí.
Ay, es que Dios no me dice nada. ¿Cómo te va a decir si mientras estamos predicando tu mente está vagando en otro sitio? Y en el momento en que viene tu promesa, tu palabra, la que Dios te va a dar, tu mente está en otro lugar. O pensando en el hermano que no vino. Es una artimaña del enemigo. ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si no te aquietas y te tranquiliza y vas a buscar su presencia y dices, Señor, aquí estoy, vine a que me hablara o vine a conversar contigo? Pero si de que entra a las habitaciones para hablar con Dios empiezas a quejarte, a llorar y a clamar y a reclamar, porque una cosa es el clamor y otra cosa es el reclamo, no puedes escuchar la voz de Dios. ¿Por qué también no puedes escuchar la voz de Dios? Porque a veces no quiere escuchar lo que te va a decir. Viene donde la pastora, vienes a pedir, tienes un problema, te vienes a buscar una consejería. La pastora te habla por la voz de Dios, por la instrucción de Dios, pero ese consejo a ti no te gustó. Entonces te vas simplemente porque no estás de acuerdo con lo que te dijo. No quieres escuchar la voz de Dios, porque estás escuchando tu voz interna, lo que tú quieres hacer, y por lo que sigues haciendo y por lo que sigues tropezando con las mismas piedras. Muchas veces no se escucha la voz de Dios, como le pasó a los israelitas, porque tenían miedo. Dice la palabra que ellos tenían miedo. Le dijeron a Moisés, ay no, Moisés, espérate un momento, ve tú, habla con Dios, porque nosotros no queremos oírle, porque vamos a morir. Pero dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 19, ni el sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba, y que quienes la oyeron rogaban que no le hablara más, porque no podían sobrellevar lo que le ordenaba. La palabra te está diciendo aquí que ellos no querían que Dios le hablara. No era por los truenos, por los relámpagos, era que no podían obedecer lo que Dios le mandaba. Entendían que ese mandato era demasiado fuerte, ellos no querían obedecer, por eso no querían escuchar la voz de Dios. Le dijeron a Moisés, ve, habla tú. Muchas veces no escucha a Dios porque no quieres escuchar lo que Dios te va a decir. Porque no quieres obedecer la palabra, no quieres obedecer lo que Dios te dice, porque probablemente tienes que dejar demasiadas cosas y estás arraigado, estás pegado a tus propios principios y tus propios pensamientos. Por eso no escucha la voz de Dios. Dice Juan capítulo 4, verso 10, Jesús le respondió, estoy aquí en el texto, ¿verdad?, donde la mujer samaritana va al pozo a buscar el agua y se encuentra con Jesús. Ella era indigna, para ella ya no merecía, no podía hablar, porque Samaria no se podía ligar con los judíos, no podían conversar, había una división entre ellos. De hecho, el paso estaba prohibido, había que dar una vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús necesitó pasar por Samaria. Y tenía un encuentro con esta mujer, una mujer que lo único que había oído era la voz del enemigo. Tu vida está bien, lo que estás haciendo está bien. En una tuvo que Jesús decirle, 5 maridos has tenido y el que tiene ni siquiera es tu marido. Era una mujer que vivía en desorden, era una mujer que no iba a oír la voz de Dios. Pero le fue necesario a Jesús pasar por Samaria para tener ese encuentro con esta mujer samaritana. Y le dice en el verso 10, Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Pero como esta mujer no conocía la voz de Dios, esta mujer no conocía lo que decían los profetas, conocía lo que decían sus antepasados, si en este monte o en aquel hay que adorar. Ella no eso conocía, ella no conocía al Jesús. Y entonces, por eso no entendía. Dice Jesús en el verso 13, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué agua se refería? Del agua del pozo.
donde ella estaba cargando agua. Pero hoy el Señor te dice a ti que estás aquí esta mañana: pero el que beba del agua que yo daré no tendrá sed jamás. Si tú bebes del agua de Dios, de la palabra de Dios, si tú bebes de esa agua, de oír la palabra de Dios, tú no vas a tener más confusión. Tú no vas a tener que estar engañado por el enemigo. Tú no vas a ser persuadido a desobedecer a Dios. Porque si bebes de esa agua no vas a tenerse jamás. Amén. Dice: más bien el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Y la mujer dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed jamás y no venga aquí a buscarla. El Señor te dice: bebe de esa agua. Y es la respuesta que debe decirle: Señor, dame de esa agua para yo nunca más ser engañado. Dame esa agua para yo no tener que seguir oyendo al enemigo hablarme mentiras. Para yo no tener que seguir confundida con mi mente, con confusión, con duda, con mentiras, con patrañas de las que te ama el enemigo. Si bebe de Cristo y de su voz y busca oír su voz y dejar de escuchar lo que el enemigo te está diciendo. El enemigo te dice que eres fracasado, que has luchado pero que fracasaste de nuevo. El enemigo te dice: cuando emprendes un negocio, cuando emprendes un proyecto de Dios, él te va a decir: tú vas a fracasar, tú no vas a aguantar. Y sabe que él va a buscar la manera de que venga la primera oposición para que tú digas: es verdad lo que él dijo, yo no voy a avanzar, voy a fracasar. Pero ¿qué te dijo Dios? ¿A quién estás escuchando? Aleluya. Cuando oyes a Dios se va el temor, se va la escasez, se cambia el dolor en gozo, la carga se convierte en un deleite cuando oye la voz de Dios. La palabra me dice: las ovejas escuchan mi voz y la siguen. Si Dios te habló, ¿qué te hace pensar lo contrario? Si la palabra dice que a los que escuchan su voz, esa voz no se confunde, saben cuándo es Dios que le habla. Y usted tiene que saber cuándo es el enemigo que te habla, porque el diablo te condena, mas Dios te liberta. El diablo te habla mentira, mas Dios te levanta, te fortalece y te pone delante. Dios es que dice: yo te llamé, yo te respaldo, ve, no tengas miedo. El enemigo te dice: tú no vas a avanzar, porque él siempre te va a hablar mentira. Pero Dios dice: en mí tú eres más que bendecido. Todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan a bien, pero el enemigo te va a decir que eso está mal, que eso es lo que te está haciendo fracasar, que estás perdiendo tu tiempo. Escucha la voz de Dios y cambia tu condición. Cuando escucha la voz de Dios cambia tu condición. ¿Sabes por qué? Porque antes de tomar la decisión, tú escuchaste la voz de Dios y no te vas a equivocar. Si escuchas la voz de Dios antes de tomar la decisión, vas a tomar la decisión correcta. Desde lo más mínimo hasta lo más complejo. Te vas a mudar en una casa, háblale a Dios primero. Diles: dime, Señor, cuál es la morada donde tú quieres que tu hija habite. ¿En qué lugar tú te vas a entrar? ¿En qué lugar te voy a buscar? Eso es lo que yo necesito, Señor, una casa donde yo pueda tener encuentros contigo. Muéstrame la casa, dime si es la correcta. El enemigo te puede enseñar la mejor, te puede enseñar una fácil, barata, cómoda, cerca. Pero tienes que preguntarle: Señor, ¿esa es la casa donde tu hija puede o tu hijo tener encuentro contigo? Y él te va a decir si es o no. Y si tú le dices: cierra la puerta, Señor, si esta no es, entonces estás dispuesto a obedecer y a escuchar la voz de Dios. Porque ¿para qué vas a escuchar la voz de Dios si no quieres obedecer? Cuando Dios te diga: esa no es, y tú digas: pero Dios, esta está chévere, hasta baratica que me la encontré, y fácil, y pago menos pasaje, y el Señor te dice: no, esa no es. Entonces tú tienes que decirle: bye bye, esa no es. Y Él entonces te mostrará la que es.
irás a un lugar de seguridad, porque Él te protege, no te prohíbe. Amén. Amén. Cuando tú oyes la voz de Dios, tu condición cambia. Oye lo que te estoy diciendo. Cuando oyes la voz de Dios, tu condición cambia. Por eso te pregunto, ¿a quién estás escuchando? Gedeón estaba escondido y oyó la voz que le dijo, valiente y esforzado. Y Gedeón seguro dijo, ¿con quién será que están hablando? Porque él estaba escondido. Pero Dios le dijo, valiente y esforzado, tú sacarás a mi pueblo de la opresión. Y Gedeón escuchó la voz de Dios. Y eso cambió su condición. Y pasó de ser un cobarde a ser un hombre de guerra. Que con poco hombre libró la batalla y venció. Y cambió su condición. Pedro, Simón, le dijo Dios, le dijo Jesús, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Pedro es roca. Pedro, ¿qué era? Un pescador, un hombre de carácter violento. Pero Pedro escuchó la voz de Dios y cambió su condición y se convirtió en roca sobre cual edificaré mi iglesia, le dijo Jesús. Y le entregó la autoridad y las llaves. Le dio una autoridad mayor que todos, porque Pedro solamente escuchó la voz de Dios. Cambió su condición de ser un pescador agresivo a ser el hombre que se llamó el apóstol de la esperanza. Un hombre que hasta su sombra sanaba a los enfermos. Dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Cambió su condición porque escuchó la voz de Dios. ¿Y tú qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Dile al que está a tu lado, ¿a quién estás escuchando? Por eso Dios llamó a la iglesia y le dijo en Efesios 3, y Pablo le habló a los efesios y le dijo, para dar a conocer, verso 10, ahora por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría. ¿A quién se lo mandó? A los principados, a los potestades y a los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso le mandó a la iglesia, les reveló. Pablo le decía, se le fue revelado a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios para que use tu boca y le diga a las potestades de las tinieblas, como hicimos el miércoles, ¿quién es el Dios de casa de Dios, adoración eterna? ¿Quién es el Dios de tu vida? ¿Quién es el Dios de tu casa? ¿Quién es el Dios de tu trabajo? ¿Quién es el Dios de tu mente? ¿Quién es el Dios de tu alma? ¿Quién es el Dios que te habla a tus oídos? ¿Quién es el Dios que te da las promesas? Ese es el Dios que va adelante. Por eso Dios te habló en Isaías 54 cuando te dijo, y voy a leerlo en esta versión, normalmente en la Reina Valera dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero me gusta en esta versión y te lo voy a leer que es más explícita, dice, no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. ¿Tú entendiste eso? Ninguna arma forjada, ninguna arma que se forje, que se forme contra ti va a prosperar. Pero mira la segunda parte, qué interesante está. Y dice, y tú, dile al que está al lado, tú, yo, tú. Y tú condenarás a toda lengua que en juicio se levante contra ti. Lo mismo que me decías. Tú condenarás porque tienes boca. ¿Tú me escuchaste? Tú condenarás todo juicio que se levante contra ti. Tienes autoridad para hacerlo. Tienes boca para hacerlo.
Tienes autoridad para hacerlo. No es para que te metas detrás de un sillón y empiece a gritarle al demonio y a llorarle a los gigantes. Es para que use la autoridad con la que te fue dada. Dice, hollarás serpientes y escorpiones y nada te dañará, porque tienes la autoridad para establecer el reino de Dios en la tierra. Tienes autoridad para cambiar la atmósfera donde vives. Tienes autoridad para cambiar tu entorno. Tienes autoridad para cambiar tu condición. Tienes autoridad para decirle al diablo, no me hables más, porque hoy yo decido escuchar a Dios. Hoy yo abro mis oídos. Hoy yo limpio mis oídos con hisopo celestial. Hoy yo abro mi corazón y empiezo a soltar lo viejo, empiezo a dejar el pasado, empiezo a cambiar mi condición. Hoy yo decido perdonar, porque quiero oír la voz de Dios. Hoy decido no llorarle más a los gigantes. Hoy yo decido no rendirme ante la voz de Satanás y su demonio. Hoy yo decido creerle a Dios. Hoy yo tomo mis promesas. Hoy yo creo lo que Dios te dijo, Danilo, que hará con Armonía 7. Hoy tú decides escuchar a Dios y dejar de escuchar las mentiras de Satanás y sus demonios. Hoy yo decido que Dios me bendice, que Dios me prospera, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Hoy yo escucharé la voz de Dios. Hoy no le voy a creer las mentiras a Satanás y sus demonios. Hoy yo decido cambiar el rumbo de mi vida. Hoy perdono. Hoy le digo al Señor, heme aquí, aún en mis debilidades. Hoy yo no le sigo escuchando a Satanás diciéndome, eres un pecador, eres débil, te va a arrastrar el pecado, volverá a la fornicación, volverás a la pornografía, volverás a engañar a tu esposa, volverás a mentirle a tu familia, volverás a cometer el mismo error. Eso es lo que te dice Satanás, pero tú hoy le dices, Dios dijo lo contrario. Dios me dio una promesa y yo la creo, y en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Lo que hable con tu boca lo vas a ver, porque Dios lo hará otra vez en el nombre de Jesús. Aleluya.